perseguido, nunca calumniado, murió en Francia en el 1870, fundando la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como los claretianos, que continúan hoy su misión en el mundo entero. También le damos gracias al Señor por San Rafael Arcángel, que es la hermandad de San Rafael. En un momento de silencio vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y por nuestros pecados. Maria biliwatu vini Mungu ala suamiliku hama ni sangu kumbio umahugeni vini ya umafureki na uovu. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana, deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú que eres bueno y haces beneficio, instrúyeme en tus leyes. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto del tiempo, el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente?
¿Por qué? Pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Un asiento, por favor. Estos días hemos venido escuchando la carta de San Pablo a los romanos, y en esta parte que hemos escuchado hoy escribe San Pablo a esta comunidad donde le transmite una doctrina del Evangelio que tenía muy arraigada, y desde luego sin perder de consideración a ellos como destinatarios, con los que se sentía como un deudor de la misión. O sea, San Pablo sentía como una deuda en la misión que había tenido con los romanos. En el capítulo 7 se abre de buena gana para darles a entender que el ser humano, el hombre y la mujer en su conjunto, estamos todos llamados a la salvación. Y es verdad que una consideración teórica puede hacerse desde el interior de la persona, es decir, depositario de la parte racional, y otra a partir de lo exterior de nosotros, con la parte sensitiva, con capacidad para percibir los sentidos, los sentimientos. Aunque la persona forma un todo, existe una unidad en el obrar y, claro está, en la responsabilidad de las obras. O sea que va unido lo que nosotros hacemos con el efecto de lo que se produce. Escribía San Pablo entonces a los fieles de Roma, que experimentaba en sí mismo dos fuerzas que son como rivales, porque él sentía la fuerza hacia el mal, que anidaba en su parte sensitiva, y por el contrario, su parte racional tiraba en dirección al bien. Es lo que siempre nos pasa. Queremos hacer el bien, era lo que decía San Pablo, pero resulta de que a veces la tentación hace que yo caiga en el pecado. Pero aquí es donde tenemos que usar muy bien el cerebro, la mente, para poder discernir qué es lo mejor que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso San Pablo sentía esas dos fuerzas que le anidaba, y que en su mismo cuerpo sentía las dos presiones: hacer el bien, pero al mismo tiempo el pecado. Por eso la lucha consiguiente, procurando nosotros ese vencimiento del bien hacia el mal. El mensaje de San Pablo es el siguiente: del pecado nos ha librado Dios, nos sigue ayudando Dios, y nos ha enviado pues también la ayuda a través de ángeles, arcángeles, y también de los santos y santas que nos han enseñado cómo vivir haciendo el bien en esta tierra, luchando contra el mal. Por eso este mensaje: del pecado nos ha librado Jesús, Cristo, desde la cruz, nos ha enviado el Salvo, es decir, y de la inclinación al mal
seremos igualmente liberados por Cristo, para cuando termine la lucha de esta vida en la que nos ha tocado poner a todos una parte. Tenemos que estar en esa constante lucha. En este mundo estamos en esa constante lucha entre el bien y el mal. Yo siempre les he puesto el ejemplo de que aquí no sé si ustedes han tenido esa experiencia de caminar por la línea del tren. Yo cuando era niño recuerdo que cuando miraba la línea del tren me encantaba guardar el equilibrio en un solo riel, ir caminando. Pero cuando uno va caminando por la línea del tren, sientes dos fuerzas, que te vas para acá o te vas para el otro lado. Pero uno tiene que llevar el equilibrio de no caerse. Recuerdo que hacíamos apuestas con compañeros a ver quién caminaba más y quién se caía menos. Yo digo, esa es la misma experiencia de sufrir en este mundo la tentación del mal y del bien. Sentís esas dos fuerzas que vas en la vida caminando y sentís esa fuerza que te atrae. Hacer el mal, pero también hacer el bien. Y la que debe de vencer es siempre la que hace el bien. ¿Y qué debemos hacer para eso? Una oración constante. Yo lo decía el domingo. Nuestra oración tiene poder. Con la oración tenemos el poder de seguir adelante. Y para eso invocamos a los santos, a las santas, a través de la oración, a través de las oraciones. Tenemos nuestro ángel de la guarda, que siempre debemos invocar a él. Tenemos los arcángeles, ángeles que nos ayudan. Pero hay que invocar a él. Nuestra oración tiene poder cuando la buscamos, cuando la hacemos. Luego, nuestra oración también debe de ser bíblica, decía yo. Desde los salmos, todos los salmos. Usted ve, hoy decía en el programa de la radio, si ustedes leen el libro de Jonás, todo el capítulo 2 del libro de Jonás, vamos a encontrar que es una constante oración, una continua oración de Jonás, haciendo referencia a los salmos y a otros libros de la Sagrada Escritura. Increíble. Por eso nuestra oración tiene ese ejemplo de que tiene que ser bíblica. Y la tercera, nuestra oración debe de ser permanente. No debe de interferir. No debe de truncarse. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces solo oramos un poquito y luego nada. Pasa conmigo con las novenas, solo hacemos la novena el santo y después nos olvidamos. Se interrumpe nuestra oración. Mira, ahí estamos con la Virgen, la patrona, decíamos todo el mes de hacer el Santo Rosario. Solo vinieron los primeros días, hasta el 6. De ahí para acá, ¿cuántos vienen a hacer Rosario María? Son 5 pelones se fue por ahí a hacer Rosario. ¿Y el resto? Del 28 al 6 sí, se llenaba el templo. ¿Y de ahí? Nuestra oración no es permanente. Nuestra oración no es así. ¿Y cómo queremos que Dios responda? Queremos que Dios responda al 100, pero nosotros ¿cuánto damos? ¿Damos también al 100? Sí. Entonces no exijamos a Dios todo cuando nosotros responde. Esto es lo que tenemos que ir haciendo, no olvidar nuestra oración. Los que necesitamos de Dios somos. Dios puede existir sin nosotros, pero nosotros no podemos existir. Eso es muy claro. Ahora el Evangelio nos dice algo. Jesús quiere a sus seguidores con una madurez para desenvolverse en la vida.
Y esto supone atención y requiere un cuidado de lo fundamental. A la luz del presente evangelio se dirige a la conducta justa para con los demás. Puede recordarse que en la Biblia, y más concretamente en el Nuevo Testamento, a la palabra se le da un sentido muy amplio. Desde luego, a la conexión con Dios, que llamamos religión. Pero vayamos a la justicia para con los demás, que consiste en dar a cada uno lo suyo. Nos cometió injusticia el dueño de la viña, que pagó a todos los que trabajaron a lo largo del día de la jornada ajustada. No, porque Dios prometió pagar un denario al que le fuera a ayudar. No importaba la hora que llegara. A todos les prometió pagar, digamos, un sueldo de día. ¿Y a cuántas horas el Señor llamó? Llamó a la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde y por la mera tarde. A todos les prometió un denario, un sueldo. Al final, ¿por quiénes empezó pagando? Por los que solo trabajaron una. ¿Y cuánto les pagó? Y luego cuando llegó los primeros de la mañana, ¿qué dijeron? Si aquello les pagó uno, a nosotros a ver cuánto nos va a dar. Y resulta de que él solo dio la promesa. Había sido uno. ¿Y cuál es la promesa? Es el reino de los cielos. Es el paraíso eterno, la Jerusalén celestial. Eso es lo que promete Dios para todos. ¿Qué más vamos a exigir? Si eso es lo que Él promete. No importa el horario que lleguemos a trabajar. No importa el horario de la edad de nuestra conversión. El Señor da lo que promete. Si tú te convertiste desde niño y desde niño has perseverado hasta el final, bendito sea Dios. Si llegaste a media juventud, bueno, y estás perseverando, bendito sea Dios. Si llegaste a media vida, mediodía, y estás perseverando, bendito sea Dios. Si llega ya por la media tarde, bendito sea Dios. Pero persevera al final. Y si ya llegas de abuelito, ya con el bastón, ya disfrutaste de toda la vida y hiciste todo lo que quisiste, ya vienes ahí con el bastón, Dios es misericordioso y te salva. Pero si tú le eres fiel en sus últimos días, pero si todavía ahí con bastón, todavía a medias con Dios, ¿cómo quieres que te lo dé todo Dios? Por eso Dios no es injusto. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero quiere que tú y yo le demos al 100. Y cuando nos convertimos tenemos que darle al 100, no a medias. Ya les digo, Él nos ha dado medios para que nosotros no nos cueste tanto. Por eso nos ha dado intercesores como la Madre. Ella intercede por nosotros. Tenemos un ayudante. Tenemos un intercesor, pero aún así a nosotros tenemos ángeles, arcángeles, tenemos nuestro ángel de la guarda que nos cuida. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes invocan al ángel de la guarda todos los días? No me contesten, no me contesten. ¿Ustedes cuando se levantan invocan al ángel de su guarda? Se les olvida. Se les olvida. Y nosotros tenemos un ángel asignado que es el que nos cuida desde que amanece hasta que anochece y toda la noche. Tú te duermes y él sigue cuidando. Ese no nos desampara nunca. Pero también hay que cuidarlo a él, hay que acudir a él, hay que invocarle a él. Pero a nosotros se nos olvida.
Yo creo que muchas veces nosotros quizá invocamos más a la mascota que al ángel de la guarda. Mamá Mary, por ahí tiene una mascota que yo creo que ahí debajo donde usted está sentada, ¿no? Esa mascota no la deja, no la deja. ¿Ya te imaginas el ángel de la guarda que nos ha puesto Dios? No lo vemos, pero ahí no nos deja también. ¿Sí? Mamá Mary se pone a hablar ahí con su mascota, pero con el ángel de la guarda, saber si hablará, saber si le hará alguna oración. Entonces, ahí es donde nosotros fallamos muchas veces, hermanos. Dios nos ha puesto a nuestro alrededor, solo que son invisibles, no los vemos, pero hay que invocar siempre. Pongámonos de pie, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Yo creo que a ustedes aquí les dejo muy marcado el paso de los hermanos claretianos. Tuvieron muchos años en este pueblo, en esta parroquia. Yo creo que ellos les han dejado muy marcados. Y ellos también, sus enseñanzas, San Antonio María Claret, sus enseñanzas eran llamarnos a la santidad primero, llamarnos a ser santos. Y Él nos sigue llamando hoy a ser santos. Vamos a invocar al Señor diciendo: te rogamos, óyenos. te rogamos, óyenos. Para que los obispos y presbiterios, movidos por el fuego del Espíritu Santo y encendidos por aquella llama que brilló en San Antonio María Claret, prediquen con valentía la palabra de Dios a los fieles y a los que no creyentes. Oremos. Para que los hijos e hijas del Inmaculado Corazón de María, inflamados por aquella caridad que abraza por donde quiera que pasa, se esfuercen eficazmente en encender el mundo con el fuego del amor divino y procuren siempre únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres. Oremos. Para que los pecadores sean invitados a la conversión, los pobres asistidos en sus necesidades, los no creyentes evangelizados y todos los que sufren en el cuerpo, en el espíritu, encuentren misioneros que llenan del celo como San Antonio María Claret, la anuncien a Jesucristo. Oremos. Para que el ejemplo de santidad con el que San Antonio María Claret iluminó a los fieles sea también luz que guíe nuestros pasos y su poderosa intercesión nos obtenga participar un día de su misma gloria. Oremos. Pidamos también por toda la hermandad que hoy ha venido a ofrecer esta Santa Misa, darle gracias a Dios, para que su caminar, su conversión, su invocación de oración diaria, los ángeles y arcángeles, le lleve a encontrarse un día con Jesús a través de ese camino de santidad de todos los días. Oremos al Señor. Padre bueno, escucha las oraciones de tus hijos, quienes hoy en tu voz y también en su mente y en su corazón te han pedido. Escúchalas y concede a cada quien lo que necesitan según tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Apa itu
Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte las gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, pues aunque no necesitas de nuestras alabanzas, el don tuyo es que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no nos aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Oh Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, y a los ángeles te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques el Señor con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado en el pan, dándole gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hallando a ti, Padre, poder, y luego a ti, amado Padre, sigamos bajo el Bien. Así pues, también celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de sangre. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo Miguel Ángel Martínez, y de todos los demás obispos que cuidan de tu pueblo, lleva la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, todos fieles a las enseñanzas de Jesús, digamos ahora juntos esta oración que leemos después. Guardi del cielo, nelle orati, ci la vogliamo, aiutare la nostra vogliamo, che sta nel cielo. Rubo e a te, mujer, la sangue, per tu mangiare e per tu mangiare. Mira, Baba, tu hijo tuyo de México, dice que la brava y de Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre felices y pecados, y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pani, Aloyani, Pani, Sumba, Pani, Oini, Sundanga, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Reino de Dios, que también ahora en la
el que quita los pecados del mundo. Somos dichosos los invitados a participar de esta Eucaristía. En este momento invito a aquellos hermanos que por algún motivo no han podido comulgar para que puesto de rodillas hagamos nuestra comunión espiritual. Mientras en silencio repitamos desde lo hondo de nuestro corazón esta oración. Creo en Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzcan fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenga sobre ustedes y permanezca para siempre. ¿Usted sabe la oración de San Rafael? Oración a San Rafael, médico divino. Oh glorioso San Rafael, medicina de Dios, tú que fuiste guía y consuelo del joven Tobías, y que eres conocido como el ángel de la salud, te invoco con fe y humildad en esta hora de necesidad. Te ruego que extiendas tus alas sanadoras sobre mí y sobre todos los enfermos. Con tu poder celestial, intercede ante el trono de Dios Todopoderoso para que restaures la salud y el bienestar. Ayúdame a encontrar consuelo y alivio en medio del sufrimiento. Anímame a recorrer con confianza mi camino terrenal y a crecer en fe y fortaleza para alcanzar la salud del cuerpo, alma y espíritu. Amén. Esta oración es bueno cuando ustedes visitan a los enfermos. ¿Pero ustedes visitan a los enfermos? Sí, Padre. A ver, hay que invocar bien, no antes de la barca, no se les olvide. Vaya, que tengan un feliz día. Bendícenos a nosotros. Ella está cumpliendo años, soy padre. La hermana de nosotras. ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años? 6'4". 6'4". ¿Qué tiene su cuerpo? ¿Está enferma o qué? Sí, ya le dio 5 derrames. Sí. ¿Por qué le ha dado tanto derrame? Muy enojado. Yo no sé, porque ella nació el mismo día de San Rafael. ¿Eso qué tiene? Tenía que cuidar. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cuántos son los de la hermandad? Bueno, todos los que están aquí vestidos de así. Pero en realidad solo hay 5 porque son que aparecen. Pero hoy tienen muchos. Le doy gracias. Niños, hombres, que las hermandades Hay niños. están quedando. Hay niños, Padre, pero es para la tarde. Es para la tarde porque van a ir a la escuela. Ya nosotros ya vamos de camino allá para la colonia grande. Los niños, mañana quién va a seguir eso. Es cierto. Pasen por acá, que les vamos a hacer un programa. Padre. La oración de los fieles, ¿no? Ahí están el libro, usted las hizo. Señor Dios Todopoderoso,
Tía. Quiero jugar. Está bien, yo la he visto. Venid en la paz del Señor.
Gracias a toda la audiencia por sintonizarnos, por visualizarnos desde tempranas horas. Esto es gracias al gentil apoyo de todos ustedes por visualizarnos, asimismo de todas las personas que nos visualizan. Estaremos ya conectándonos en cuestión de 30 minutos para seguir esta programación, ya que será durante todo el día. Así que en nombre de todo mi equipo de trabajo, es un gusto servirles a ustedes y estar en contacto con toda nuestra audiencia, con todos nuestros seguidores. Sus comentarios serán bienvenidos, sus mensajes serán bienvenidos, sus comentarios a la bandeja, en privado, serán bienvenidos. Muchas gracias a todos por visualizarnos.